Y sí, Pablito estaba hablando de aprender, estaba hablando de educación y para nosotros es un placer recibir a la psicopedagoga, docente Rocío Schiappapietra, que es la ideóloga y también la que hace las entrevistas en el podcast Trazados, que es el podcast de Escaramuza. Muchísimas gracias por estar hoy acá, Rocío. Y la recibimos con ¡Rocío, qué alegría! Te aplaudo. ¡Qué alegría! La verdad que sí. Gracias. Felicitaciones primero, porque hemos escuchado, todavía no completo, porque nos gusta la sinceridad de acá, todavía no completo, y gracias a Dios que no completo, porque tenemos un rastro. Faltan muchos por subir todavía. Faltan muchos por subir. Todavía no subimos todos. Para contarle un poquito con tus palabras a la gente sobre Trazados, ¿qué personalidades tenemos y de qué trata el podcast? Bien, Trazados es un podcast donde buscamos mostrar trayectorias educativas que no son lineales, ¿sí? Las trayectorias educativas son los caminos que los estudiantes hacen cuando atraviesan el sistema educativo y el objetivo de Trazados es mostrar los caminos de aprendizaje que no son lineales, que son rizomáticos, que son complejos, que se nutren de historias de vida, de referentes, de momentos coyunturales claves, digamos, de todo lo que nos ofrece, ¿no? Y nos nutre, que no tiene que ver estrictamente con lo educativo. Entonces, Claro. Trazados busca como eso, hacer un paralelismo entre lo que es la trayectoria educativa y la vida de las personas y mostrar una forma distinta de cómo se suceden los aprendizajes. ¿Y por qué te pareció importante e interesante mostrar eso como psicopedagoga? Yo trabajo con personas, acompaño procesos de aprendizaje y me fascina, o sea, en mi trabajo, es a lo que me dedico, elegí trabajar de esto. Y es importante mostrar trayectorias genuinas, digamos, porque en la medida en que nosotros nos compartimos y compartimos la manera en que aprendemos o que aprendimos, ¿no? Cuando hablamos con personas más grandes, nos volvemos más conscientes sobre nuestros procesos de aprendizaje. Claro. Y eso es un factor protector, digamos, a la hora de tomar decisiones, cuando hablamos de inclusión educativa, a la hora de pensar un posible abandono, ¿no? Las personas que somos más conscientes de nuestros procesos de aprendizaje, de cómo aprendemos, de para qué aprendemos, de quiénes tenemos alrededor a la hora de aprender, de qué recursos tenemos, seguramente lo vamos mejor, digamos. Escuchando una entrevista en Sarandí, Ajá. en un momento mencionás que quizás, no sé si un puntapié, pero la pandemia tuvo bastante que ver cuando se cortaron, o no es que se cortaron, pero que la enseñanza caminó por otros lados, el Zoom, los gurises que estuvieron sin clases durante mucho tiempo. ¿Hay algo de eso? Hay algo de eso. A ver, a mí, trabajando en el ámbito educativo, yo me he pensado mucho a mí misma como estudiante, ¿no? Porque tampoco tengo una trayectoria lineal, digamos, en ese proceso. Y sí, la pandemia fue como una distopía, ¿no? Como un momento se rompió todo y tuvimos que empezar a hacer de nuevo y de otra manera y con otras condiciones. Entonces, sí, a mí como educadora, ¿no? Y trabajando, en ese momento yo trabajaba en contextos socialmente vulnerados, acompañando trayectorias educativas, tuvimos que repensar con las familias la manera en que aprendían esos estudiantes, porque esos papás y esas mamás se transformaron en educadores, ¿no? Entonces, parte del trabajo que hicimos fue pensar con ellos en la manera en que ellos habían aprendido para que acompañaran mejor los procesos de aprendizaje de sus hijos y de sus hijas. Rocío, quiero nombrar a las personas que entrevistaste, Sí. justamente para que después me cuentes por qué decidiste entrevistar a estas personas. Lucía Topolansky, Ignacio González, Gabriel Calderón, Mercedes Viola, Luciano Corujo, Miguel Brechner, Pipa y Marcelo Estefanel, Guillermo Cabrera, Ernesto Blanco, Martina Gadea, Mariana Olivera, Daksha y Lucila Arbolella. Bien. Son personas que han pensado su proceso de aprendizaje. O sea, son personas que se han dedicado a pensarse y que se han tomado el tiempo para eso. En algún momento, después de haber hecho Trazados, yo a los invitados... ¿Y vos cómo fuiste descubriendo eso? En realidad los leía mucho. Son personas con las que he tenido, por ejemplo, en el de Miguel cuento un encuentro que tuve con él en Ceibal, que fue una persona que me llamó mucho la atención, digamos, su forma de pensamiento. Son personas que he leído entrevistas y que, y lo que me resultaba como curioso es tratar de entender por qué piensa así, o sea, por qué toma estas decisiones, cómo lo hizo, cómo llegó a esto, y desde ese lugar fue que me fui acercando, digamos. Con algunas de estas personas he compartido espacios o me he encontrado en la vida, no sé, entonces las he conocido desde otros lugares y eso un poco fue lo que me llevó a convocarlos. Todos ellos
son buscadores de conocimiento y se vinculan con el conocimiento de una manera muy genuina, ¿sí? Yo les llamo como nómades del conocimiento. Y han reflexionado mucho sobre sus procesos de aprendizaje, sobre cómo aprenden, sobre dónde aprendieron, sobre de quién aprendieron, ¿no? Tienen como una reflexión muy profunda de eso. Y bueno, nada, tienen vidas maravillosas. O sea. A mí me gustaría como hacer como una aclaración, porque capaz que a la primera escucha uno piensa que siempre estamos hablando de diferentes tipos de educación, pero siempre como a través de no sé, o de un instituto, o digo, porque escuchando el podcast de repente uno aprendió de los libros que le dio el tío, o sea, como que por dónde está abordado el podcast es por la experiencia de las personas, ¿no? Sí, es cómo articulan, ¿no? Cómo van tomando decisiones de aprendizaje en base a sus experiencias. Y vos cuando traes un tío, traes a Lucía, ¿no? Sí, claro. Que Lucía, en un momento ella cuenta que ella fue a una escuela de monjas donde la disciplina era algo como que estaba instalado, era una práctica educativa, digamos. Dudar no era una opción, entonces yo le pregunto, bueno, pero entonces ¿quién te enseñó a dudar? ¿No? Y ella trae un tío que le acerca a la literatura y la manera de acercarle a la literatura es prohibiéndole ciertos libros. Entonces, como le prohíbe ciertos libros, está, estos no los lean. Y obviamente cuando les dice a un niño, claro. ¿qué va a hacer? Voy a leer estos libros, ¿no? Lo prohibido, ¿no? El deseo que está ahí metido, la erótica de lo prohibido, ¿no? Claro. Entonces, eso, sí. Tu abordaje desde el lugar, se podría decir, no periodístico, ¿crees que te dio un contenido que hubiera sido diferente si te presentabas como, bueno, soy periodista, vengo a buscar tal cosa? ¿Sentís que lograste otro tipo de...? Sí, a mí me costó mucho hacer trazados, o sea, soy muy sincera en esto. Yo tengo un equipo, no estoy sola, y cuando arranqué a hacer las entrevistas me costaba mucho cortar a los invitados, porque sentía como un respeto tan sublime, porque me estaban compartiendo su vida, ¿no? Claro. Se estaban compartiendo a sí mismos y hay mucha generosidad en ese gesto de compartirse. Entonces, nada, me costaba mucho y con mi equipo fui aprendiendo, digamos. Y creo que esas personas, o por lo menos fue lo que me fueron comentando, se daban cuenta de eso, de Claro. que había una escucha respetuosa y ahí iban compartiendo cosas, ¿no? Se iban soltando. Mismo una Lucía, cuando en la presentación del podcast, trae esto de, bueno, la verdad es que me solté porque no eran periodistas, ¿no? Trae como... Me di cuenta que no eras periodista. Como que se baja la guardia, parecería, Claro, ¿no? De alguna manera. Sí. Rocío, hablando de aprendizaje, ¿no? Me imagino que vos como psicopedagoga debes haber encontrado en cada uno de los entrevistados algo que decís, mirá qué trayectoria tuvo que hacer esta persona o por dónde fue para lograr esto, ¿no? O para llegar a este punto. ¿Te pasó? Sí, me Como pasó. O me pasó de encontrar, por ejemplo, que no voy a decir cuál es, pero en un capítulo particular, uno de los entrevistados empieza a hablar de su vida personal, trae como un concepto de, en mi familia había una frase que resonaba mucho que era todos los días aprender algo nuevo, entonces yo de chico la tomé literal y todos los días tenía que aprender algo nuevo. Entonces, Corujo. Sí, es Corujo. Sí. Entonces, cuando él trae eso, es como al final de que terminamos de grabarlo, hicimos como un insight, como un momento así como de, ¿y te diste cuenta de que esto que contaste acá se relaciona, porque además es amigo mío, se relaciona con esto que haces ahora? Y fue como un momento de ajá, ¿no? Claro, epifanía, así, wow. No, sí, pasaron cosas mágicas. También por el contexto en que lo grabamos en Escaramuza, la librería de noche vacía, armábamos el estudio de radio ahí, arriba de los libros de narrativa. O sea, estábamos rodeados de historias, la noche, la librería vacía, el silencio, ¿no? Más o menos, porque cada tanto escuchábamos ruidos. Es un lugar ahí como muy mágico, digamos. Que ameritaba y habilitaba que estas historias se dieran, ¿no? Cuando lo presentaste en Escaramuza, enseguida, es algo que se vio el potencial, enseguida accedieron, tuviste que hacer uno previo como para mostrar cómo fue. No, accedieron enseguida. O sea, y una de las cosas que yo valoro mucho de Escaramuza y del equipo, sobre todo, es que nunca me pusieron límites. En un momento, viste, que está esto del podcast, tiene que durar 30 minutos, ¿no? Ay, sí. O tiene que ser así, tiene que tener tal estructura. Y la realidad es que Escaramuza validó mucho este gusto mío por el mundo viejo, ¿no? Esto de, vamos a hablar, y yo no le voy a pedir a la persona que me cuente su vida en 30 minutos.
como, vamos a tomarnos el tiempo de poder pensar. Y si lo escuchan 100 personas, lo escuchan 50 y lo escuchan 20, bien igual, ¿no? Claro. Entonces, Escaramuza acompañó mucho ese proceso y yo se los agradezco totalmente. Excelente. Divino. Bueno, Rocío, muchísimas gracias. No, gracias a por haber ustedes, estado por la hoy acá. calidez. Qué placer. Bueno, placer. queda hecho realmente un podcast que se recomienda para... Nosotros decimos el fin de semana porque salimos los viernes, lo recomendamos. Entonces Sí. decimos, bueno, el fin de semana. ¿Por qué? Porque siempre eran películas, series. Claro. Este mundo de podcast es alucinante. Seguimos siendo muy fans. Y los fines de semana que la mayoría de Tienes gente un tiene poquito más de tiempo, tiempo. ¿no? Para ponerse un podcast y escuchar tranquilo, tirado en el sillón, como quieras, tomando unos mates, cocinando. Exacto. ¿Verdad? Y puede estar una hora escuchando una conversación realmente interesante que aporta. Claro que sí, así que esa ha sido la recomendación de Cuchá Montevideo. Nosotros cerramos la semana, un placer, muchísimas gracias por todo y nos volvemos a reencontrar el lunes a las 18 horas por aquí, TV Ciudad. Hasta el lunes. Escuchar a otras personas es tener empatía cuando le pasan cosas y creer lo que salga de la boca. Ser responsables en decisiones que nos tocan.